es la comunicación que toma todos los aspectos, las relaciones públicas, y están dentro de las disciplinas comunicacionales. Antes de ver en detalle el funcionamiento de las relaciones públicas, pues vamos a ingresar en el mundo de los conceptos básicos, muchos de ellos comunes a otras disciplinas, que nos sirven para comprender el macroambiente de las relaciones públicas. Las relaciones públicas actúan y dependen en forma soberana de interpretar, planificar y poner en práctica un sistema de retroalimentación permanente entre las organizaciones y sus grupos de interés. Para alcanzar este objetivo, el profesional de relaciones públicas debe de empaparse de la ciencia social aplicada al hecho de la comunicación, tanto intrapersonal como extrapersonal. No olvidemos, mis estudiantes, que la comunicación intrapersonal es la comunicación que hacemos nosotros mismos hacia nuestro interior, y la comunicación extrapersonal es cuando nos dirigimos hacia otras personas, fuera, hacia afuera de nosotros mismos. Hace más de 50 siglos, la protohumanidad vivía en comunidades o tribus. Habían quedado atrás centenas de miles de años de evolución que comenzaron con el verbo, la comunicación creadora universal. Desde mi filosofía, desde mi creencia que les he dicho, yo creo en un Dios que me amó tanto, que mandó a Jesús a morir por nosotros. Esa es mi filosofía de vida, y partiendo de ese gran libro que es la Sagrada Escritura para mí, la Biblia, el primer versículo de la Biblia habla de esto, y el verbo dijo, la comunicación creadora. Y en ese primer capítulo es tan apasionante desde el punto de vista mío, porque a través de la palabra se creó todo lo que hoy conocemos desde mi punto de vista, y respeto mucho pues cualquier otro concepto, pero para mí esta comunicación, iniciando desde este hágase la luz, háganse los animales, háganse las plantas, sepárese el agua de la tierra, es increíble, porque en la forma y en la medida que he venido desarrollando mis diferentes estudios, solamente observo que hay una congruencia total. Y los primeros humanos que hablaban entre sí, pues habitaron la tierra hace miles de años, con otros animales que vivían en grupo, y seguramente utilizaban sonidos, movimientos y olores para entenderse. Luego aprendieron que cada sonido o grupo de sonidos debía de aplicarse siempre a la misma cosa o idea. Así aparecieron los primeros fonemas, describiendo lo que más necesitaban decir. Por ejemplo, agua, desierto, bosque, cielo, comida, varón, mujer, correr, dormir, comer. Imagínense, mis estudiantes, ese sistema primitivo de comunicación, donde no se entendían como nosotros estamos hablando en este momento, con esta velocidad y esta rapidez, y teniendo un perfecto significado de lo que estamos diciendo, a no ser de que utilicemos palabras que no sean fonemas conocidos en nuestro cerebro e interpretados por nuestro cerebro. Pero estas primeras palabras, estos primeros fonemas, lo que describían eran sus necesidades básicas. Por eso coloco el ejemplo de la comida, el hombre, el varón, el dormir, el comer. Y para recordar lo aprendido,
utilizaron reglas mnemotécnicas como las canciones, las rimas, las danzas que las acompañaban y luego los rituales, muchos de ellos considerados sagrados, ya que permitían mantener la tradición de la tribu. Además, desde siempre los humanos fuimos organizándonos bajo un orden jerárquico. El jefe era la persona más hábil, era el más fuerte, el que por sus características obtenía el poder delegado por los demás. Y para mantener su autoridad debía hacer cumplir las leyes que tácticamente la comunidad se había planteado. Necesitaba persuadir, necesitaba ordenar, necesitaba orientar, y para lograrlo, luego de la fuerza y la violencia, encontró un instrumento más sutil, más complejo y fascinante: la comunicación, y transmitir un mensaje persuasivo que le permitiera mantener su poder e interconectar al incipiente sistema social, pues lo fue aprovechando en forma súper asertiva. ¿Para qué? Para de una u otra forma liderar o, entre comillas, dominar al otro. Pero los contenidos tenían que ser mucho más complejos que los simples gestos que le habían servido hasta el momento. Así inventó una de las más avanzadas herramientas del Homo sapiens. ¿Cuál fue? El lenguaje. La codificación como producto cultural evolucionó lentamente. En los inicios, la comunicación fue intuitiva, telepática y sin códigos. Luego aparecieron ciertos sistemas primitivos y rudimentarios, como el olfato, como el gusto, por ejemplo, para reconocer los tiempos de celo en las hembras, el tacto a través de los golpes o de las caricias, la utilización de la voz y el sonido, pues a través del oído, encodificados de tal forma que fueran recibidos por el aparato auditivo y decodificados con sentido por una comunidad, para que esto marcara la evolución y la complejidad que dio pie al lenguaje. Entonces, al analizar esto, mis estudiantes, hoy en día traemos que las primeras bases de este lenguaje, los primeros inicios de la comunicación, fue en forma intuitiva. ¡Hoy qué interesante, mis estudiantes! Porque los gerentes se apoyan mucho en la intuición para desarrollar los planes estratégicos. Un buen gerente debe de aplicar su experiencia, su conocimiento y su forma intuitiva para saber leer todos los diferentes lenguajes verbales y no verbales, comunicacionales, de su entorno interno y de su entorno externo. Y así se hace una planificación estratégica asertiva. Y los relacionistas públicos no se apartan de esto. También tienen que seguir el mismo olfato y la misma intuición. Y ojo que les estoy diciendo
que en los inicios de la comunicación lo que utilizaban era la intuición. Miren cómo esta evolución, que muchas veces cuando salen las grandes tesis y teorías sobre la comunicación y las relaciones públicas, wow, se inventaron algo súper nuevo. Mentiras, estamos hablando de prehistoria, donde la primera comunicación fue intuitiva. Y después de que toda esta evolución y toda esta complejidad dio pie al lenguaje, pues apareció la cultura. Con el lenguaje se desarrolló la cultura. Y mucho más adelante aparecieron los primeros símbolos como estilizaciones de las pinturas rupestres, eso hace más de 30.000 años, y las ideas dibujadas llamadas pictogramas. Ustedes conocen muy bien pues, por toda la historia académica que ya tienen estos temas. El uso de códigos más avanzados como los iconos, la vista del arte rupestre y mucho más contemporáneos con la aparición de la escritura ideográfica y luego cuneiforme, pues conformaron toda esta protohistoria comunicacional que vamos a rescatar nosotros en esta evolución, que se comunicaron intuitivamente, pero que también se comunicaron a través del tacto. ¿Se acuerdan mis estudiantes que esa fue la primera tarea y el primer análisis a lo que los llevé cuando iniciamos esta cátedra? Que ¿cuál es el sentido que te predomina y cuál es el sentido que predomina a tu primer entorno, que es la familia, a tu entorno laboral, a tu entorno social? Aquí les estoy conexando esas primeras clases con lo que estamos viendo hoy en día. Entonces yo no me estaba inventando nada, sino les estaba trayendo la evolución de la historia y pues en resumen con importancia relativa de estos mensajes que se realizan hoy, se hace a través de cinco puertos, utilizando la vista, donde podemos destacar la lectura, la escritura, los iconos, las grafías, el oído, donde podemos tener la voz, el canto, la música, los sonidos, los ruidos, el tacto, las caricias, los golpes, los toques, el olfato, los perfumes, las comidas, y la intuición o la telepatía, que es la transmisión de pensamientos no codificados a distancia. Qué interesante, mis estudiantes, que toda esta evolución del inicio de la comunicación y del lenguaje sean las puertas con las cuales nos comunicamos hoy en día todos los seres humanos. Y para transmitir la herencia cultural de una generación a otra, durante muchísimos años se utilizó la comunicación y la memoria de nuestros padres a los hijos, bisabuelos, abuelos, tatarabuelos, todas las generaciones transmitieron en forma verbal, utilizando la memoria, utilizando toda esta ideografía para que hoy en día nosotros conozcamos lo que pasó atrás, miles de años atrás. Pero esta comunicación de padres a hijos relataba leyendas, filosofaban transmitiendo el recuerdo de nombres, fechas, datos, sucesos de generación
a generación. Era un método de almacenaje demasiado precario e impreciso, peligroso por la posibilidad cierta de las deformaciones y las pérdidas en los contenidos. Nada más, mis estudiantes, cuando ustedes han jugado al teléfono roto, hoy los invito a analizar cómo inicia el mensaje, los que han jugado, y cómo termina en el último esa transmisión de mensaje, que en el 90% de los casos es totalmente distorsionado. Pero ¿qué pasaba con esta precaria comunicación de generación en generación? Que los padres se encargaban de que sus hijos se aprendieran y recitaran todos los hechos, los sucesos, las fechas y los actos, y que lo debían de enseñar tal y como ellos se lo habían aprendido a su siguiente generación. Ellos sí debían de cumplir la tarea. Era parte de lo que el jefe tribal exigía. Era su escuela precaria, su escuela incipiente, el memorizar. Y si no memorizaban, si no se aprendían bien los detalles, los puntos geográficos, los sucesos, eran sometidos a castigos. Entonces, hoy en día podemos tener una parte fidedigna de esa transmisión por la misma exigencia en que las personas mayores fueron exhortando a los miembros de su familia y de sus tribus a que no perdieran las costumbres. Y eso lo podemos observar también, mis amigos, nada más en nuestra fuerza indígena en Colombia, para no irnos a ningún otro lado. Ellos tienen herencia, tienen actos, tienen ceremonias, han conservado su lenguaje, han conservado toda su vivencia y sus relatos, que son apasionantes. Lo que sucede es que ya nos volvemos citadinos, obviamente ya nosotros somos de otra generación, pero a su vez ellos también han tenido que ir evolucionando con el paso del tiempo, pero conservan muchos relatos y mucha autenticidad de herencia de sus antepasados. Y pues este método de almacenaje demasiado precario y demasiado impreciso, podemos, de este método podemos rescatar lo que, lo que transmite en forma masiva todo este grupo indígena, y que si le preguntamos a varios, si los tomamos en un recinto, los aislamos en diferentes habitaciones y les ponemos a relatar el mismo hecho, lo dicen con las mismas palabras, con los mismos relatos, y ahí es donde decimos que es fidedigno. Y para que se preservara esa fidelidad, pues apareció la escritura, acentuando la permanencia temporal de las ideas y perfeccionando la fidelidad en el traspaso de los relatos. Y de a poco, y como necesidad de los grupos humanos, la comunicación se transformó en una de las habilidades humanas más importantes. Hasta fue tomada por algunos antropólogos como la diferencia entre lo humano y lo animal. Lo cierto es que nadie puede realizar un emprendimiento de cualquier tipo que sea si no utiliza alguna forma de comunicación, ya sea verbal o no verbal. Aún el mítico ermitaño posee por lo menos una comunicación intrapersonal y otra con su entorno natural. Yo no sé, mis estudiantes, si ustedes, por ejemplo, vieron la película Náufrago, cómo este personaje, estando solo en una isla, necesitaba comunicarse
y pintó la carita en su balón y lo trató como un ser humano que le hablaba, y él estaba haciendo comunicación intrapersonal totalmente por la necesidad hoy en día que tenemos de comunicarnos en forma verbal, en forma no verbal, pero es algo que ya no nos pueden quitar como seres humanos. Si de pronto hubiéramos estado en esta protohumanidad, de pronto no hubiéramos tenido la necesidad de hablar como lo estamos haciendo hoy, y lo haríamos intuitivamente, por señas, por tacto, utilizando los sentidos. Pero hoy en día la necesidad de eh, hablar los fonemas es lo que realmente sí nos hace grandes, lo que nos hace diferentes de todo el resto de las formas vivas en las que estamos en el universo. Y esta necesidad comunicacional no es un fenómeno ajeno. Podemos cuantificar las ocasiones en que nos comunicamos: al despertar, al desayunar, al escuchar la televisión, la radio, la música, al viajar en un medio de transporte, al trabajar, al estudiar, en fin, al realizar cada una de las funciones humanas, pues nos estamos comunicando. Y el contenido y la forma del mensaje, su canal, ese halo del emisor y tantas otras características son tenidas en cuenta para lograr persuadir. Y visto de esta forma, pues ¿cómo le podemos restar importancia? Eso es como restarle importancia al aire, que es vital para que nosotros vivamos. Entonces, la comunicación y el aire la podíamos comparar como algo vital para nuestro desarrollo humano. El estudio en profundidad de la comunicación nos lleva a analizar todos los modelos, desde todas las ciencias con las que se relacionan, las ciencias sociales, las ciencias políticas, económicas, matemáticas, todo lo entorna. Y una breve historia y un análisis de esos modelos pues se hace necesario para comprender los verdaderos alcances de la comunicación, sirviendo de base para una síntesis propia, para podernos explicar, para poderla analizar. Una nueva postura comunicacional, la comunicación integradora, pues está apareciendo con fuerza en el pensamiento y en la práctica de la mayoría de las empresas exitosas. La comunicación ha sido un tema investigado y teorizado por la humanidad, pues desde muy remotos tiempos, abordándolo como un tema medular, hasta tal punto que en la actualidad puede decirse que el éxito se logra no tanto por la habilidad para realizar una tarea o una actividad, como por la eficacia para comprender a los demás y hacer que ellos nos comprendan, por las posibilidades y los recursos para influir y ser influidos positivamente. Durante el siglo de oro, es decir, durante la parte de los griegos, en la época de Pericles, pues por las calles de Grecia, las polis culturales, los sofismas con los cuales se manifestaban estos filósofos, lo hacían para enseñar, para dar las lecciones orales, y tanto con estrategias o en forma improvisada, estos sofismas, estos filósofos eran expertos en elocuencia, eran fluidos en su palabra, y dentro de esos tenemos a personajes importantes como Gorgias, que es el padre del sofismo, quien utilizó la palabra para fomentar el escepticismo, el nihilismo, la relatividad,
Y, y de esto salió lo que es el discurso improvisado. Protágoras, que estudió cómo comprender el arte de discutir con amabilidad y con argumentación. ¿Se acuerdan mis estudiantes también que hicimos el ejercicio del por qué y que ese por qué nos llevaba a contestar el argumento? Imagínense esto es desde Protágoras, que fue el primero en impulsar esta tesis argumentativa. Tenemos pues a otro filósofo muy importante, Hipias, quien impulsó la tesis de repetir ordenadamente con tan solo escuchar una sola vez. Imagínense lo importante que es el entrenamiento neuronal y auditivo, que con tan solo escuchar una sola vez un párrafo, una dirección, una lección, lo que sea, tuviéramos la habilidad asertiva de oír, escuchar e interpretar asertivamente. Esta tarea que les puse, muchachos, nace desde este filósofo Hipias. Y pasado el tiempo, vino Sócrates, que tomó lo mejor de estos ancestros y él se encargó de demostrar que había incoherencias en los sofismas si no se hacían de una manera asertiva y no se dejaba nada por escrito, porque anteriormente era solo verbal. A partir de Sócrates se exigió que las cosas comenzaran a decirse y a escribirse. Y aquí comenzó verdaderamente la comunicación como un estudio científico, comenzó el método mayéutico, es decir, comprender las cosas a través de indagar y preguntar. Y ese método mayéutico lo utilizamos todos los días en nuestro diario vivir, en nuestra forma de actuar, sin que nos demos cuenta de dónde viene. Y como dijo Platón, el más sabio de ustedes es el que reconoce que Sócrates es el que reconoce, como dijo Sócrates, que la sabiduría no es nada. Y esto tiene que ver con el conocimiento. El conocimiento es específico. No hay ningún ser humano que domine todos los temas. El conocimiento es focalizado. La enseñanza y el método socrático no buscaba transmitir conocimientos, sino hacer tomar conciencia de los problemas. ¿A través de qué? De la indagación. ¿Y cuál era la primera base de la indagación? Conócete a ti mismo. Y acá enlazo. Muchachos, mis estudiantes, yo les puse una tarea. ¿Cómo se ven ustedes interiormente y cómo se ven en su imagen pública? Y todo esto lo estaba haciendo con base en el método socrático. Conócete a ti mismo, porque si tú no te conoces interiormente, si no sabes cómo eres interiormente, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, qué es lo que, el sentido que te predomina, cuál es tu propósito de vida, pues no vas a poder proyectar una imagen pública asertiva. Y les estaba hablando, era de Sócrates. El primer momento del método socrático, pues es la refutación.
demostrar al receptor que las opiniones que cree verdaderas son en realidad contrarias. Pero para hacer esto necesitamos argumentar, necesitamos indagar, necesitamos llevarlo al punto. ¿Se acuerdan que yo los llevé al punto de estrangularlos con el por qué? Que ya lo último ya no sabían qué contestarme. Estaba aplicando el método socrático y el objetivo era hacer la catarsis de las ideas, de las nociones y sacarles al máximo el poder argumentativo para que pudieran iniciar un, un, una exposición más argumentativa y que pensaran muy bien lo que ustedes iban a decir, por qué lo decían y que escucharan a su receptor a, y lo indagaran para no comer entero. Entonces, ese primer momento de Sócrates, conócete a ti mismo, investigate a ti mismo, viene con un segundo momento que es la mayéutica, es decir, preguntar todo lo concerniente y la secuencia del por qué, hasta que tengamos una respuesta que verdaderamente nos haya llevado a través de ese por qué a analizar todos los parámetros de una aseveración o de un concepto o de una opinión. Viene después de Sócrates un personaje muy importante que sé que tampoco es ajeno a ustedes, que es nuestro amigo Platón. Platón fue discípulo de Sócrates durante 20 años. Él le completó las teorías a Sócrates y lo hizo también así, a través de cuestionar las ideas para acceder a un conocimiento absoluto. Con Platón es que inicia el concepto del estudio como ciencia y considera el aporte que nos hizo Platón es que todo lo que se comunicara se hiciera a través de la imaginación y la imaginación debía de basarse en las creencias de las cosas que nos eran sensibles, del entendimiento lógico, del entendimiento matemático, de las ideas trascendentes. Entonces el Platón decía que la comunicación se hace perfecta cuando tenemos en cuenta todos estos factores, cuando tenemos en cuenta la imaginación, el sentido común, el entendimiento, la inteligencia. Y mis estudiantes amados, estas son las características que debe de tener un relacionista público. Y son las características que deben de ceñir al gerente en la toma de decisiones para hacer su planeación, para dirigir su planeación estratégica. Imagínense de quién les estoy hablando, de Platón. Y esas ideas que hoy las concebimos con tanta fuerza en el desarrollo de la planeación estratégica, pues nos vienen es de nuestro amigo Platón, que a través de la dialéctica y toda esta filosofía, a través de la implementación del diálogo, del discurso pues consciente, razonado, de una comunicación intelectual, pues trajo ese mundo antiguo al mundo moderno a través de la planeación y de la estrategia. Platón escribía en forma de diálogo y, y esta forma de diálogo era la argumentación a todo el conjunto de la comunicación y él lo planteaba en tiempo presente, en tiempo no presente
isocrónico, que es al mismo tiempo, todos en común acuerdo con su equipo, con la comunidad, y la discusión o el debate debía de ser competitiva entre las ideas de todos los que estaban participando, y sí debía de haber un ganador en la defensa de sus ideas, en la exposición con argumentación. Es muy interesante porque es lo que nos lleva hoy en día a todo el proceso serio de la comunicación dentro del desarrollo gerencial, planes estratégicos y los roles del relacionista público. Si el orden del proceso va de una idea principal a una idea subordinada, pues a esto es lo que se le llama dialéctica descendiente o división. Y si es ascendente, pues es la combinación de las ideas, ya sea de arriba para abajo, de abajo para arriba. La dialéctica debe de argumentar, debe de ir hacia la otra persona, debe de nacer de algo real, debe de darnos unas hipótesis, unos supuestos. Y Platón refleja con claridad universal el camino que ha de seguirse pues para alcanzar todas todas estas ideas gradualmente. El hombre que ha alcanzado la sabiduría debe devolver para comunicar su conocimiento a los que se han quedado en el mundo de la ignorancia. Es ahí donde estudiantes, ustedes tienen la responsabilidad en su primer entorno de motivarlos a que también sigan escalando en la escalera de la comunicación para que puedan lograr los sueños, para que puedan ser transformados y para que a través de la comunicación puedan avanzar en conseguir todas las cosas que han deseado. Esto es algo que realmente debe de ser una insigne en cada uno de ustedes, una responsabilidad social para que no solamente avancen ustedes, sino avance su primer entorno, sus amigos, su sociedad, en su trabajo. Y pues siguiendo después de Platón vinieron los griegos que hicieron de la comunicación pues una de sus armas las políticas más predilectas, porque ahí encontramos a nuestro amigo Aristóteles, que aparte de lo que ya había venido Sócrates y Platón, vino a completarlo con lo de la persuasión como objetivo de la comunicación y como forma primaria de expresarnos, y también vino a darle mucho cuerpo a lo que es la poesía. Platón impulsó lo que era hablar en una asamblea con todo este poder de persuasión, y es así que esto se utilizó, ya fue para comenzar a hacer campañas políticas. Acuérdense que esos sistemas que les estoy diciendo eran democráticos. El arte de la retórica, eh, del rigor de la verdad, de la elocuencia, de todo esto que integraba la oratoria, pues buscaba traer a los demás hacia el punto de vista del orador. Entonces, ¿qué hizo Aristóteles? Dar el punto extra que la comunicación debe de servir para convencer, persuadir y lograr lo que deseamos. Mis estudiantes, díganme ustedes, con este objetivo, con estos parámetros, este impulso que le dio Platón, ¿no son las bases del relacionista público? El concepto
producto, el fundamento de un relacionista público debe de ser convencer, persuadir y lograr lo que la empresa desea como imagen corporativa, como posicionamiento de producto y de mercado. Un enfoque que siguió pues en apogeo desde Aristóteles, pasando por toda la historia del medioevo y llegó hoy en día a lo que son los grandes oradores. Para Aristóteles entonces la comunicación podía simplificarse en el esquema de orador, discurso, auditorio. Y el orador, según Aristóteles, pues es aquel que posee el propósito de persuadir. El discurso es el instrumento por el cual el auditorio puede ser convencido y el auditorio, el que es persuadido desde el punto de vista del orador. Y con esta postura definió tres formas de oratoria persuasiva que se usa hoy en día, mis estudiantes. La oratoria persuasiva desde el tiempo forense o judicial, que lo usan las cortes, las leyes intentan probar la justicia o la injusticia de una acción pasada. Esta oratoria forense o judicial es la utilizada por los abogados y nosotros en Colombia sí que tenemos muy buenos ejemplos de lo que es la persuasión judicial de los abogados, cosas que sabemos que son culpables, pero a través de la labia y en sustento con unas leyes que dan a una interpretación que realmente muchas veces no podríamos estar de acuerdo con eso, es cuando observamos veredictos que nos dejan asombrados. Y toda esta oratoria persuasiva, miren de dónde vino, de dónde nació, muchachos. También viene la oratoria deliberativa, que es la que se hace en los foros públicos, que intenta mover a una audiencia hacia una acción o una acción. Esta lo hacen mucho pues los políticos cuando están en campaña. Viene una persuasión, una oratoria persuasiva épica, que es la que se dan las ceremonias, en donde se quiere resaltar ciertos valores, ciertas cosas, y esta persuasión, esta oratoria de persuasión está integrada por el argumento, el sentimiento y la manera de ser y manifestar las cosas. Aquí podríamos decir que hay una integración de la comunicación verbal y de la comunicación no verbal, utilizando las emociones, la intuición, los sentidos, porque ¿cómo debe de ser la oratoria? Pues la oratoria es para conquistar públicos, eso era lo que quería Aristóteles y lo que nos enseñó. Entonces, a través de esa oratoria para conquistar públicos hay que hacerlo a través de los sentidos, de la emoción, del argumento, utilizando la afección, la empatía, todos los sentimientos. Y según Aristóteles, pues el estudio de la retórica puede basarse en 5 etapas. La invención, que es el proceso por el cual se van buscando los argumentos, buscando tópicos o líneas generales para incluir en el mensaje. El ordenamiento, que es el proceso de organización del discurso y posee 3 etapas: la introducción, la narración o los argumentos y la conclusión. Imagínense, mis estudiantes, ¿a ustedes les suena parecido en sus trabajos
cuando estaban pequeños en el colegio, les decían sus maestros, sus facilitadores, ustedes deben de aprender a organizar su trabajo. Una introducción, un desarrollo que debe de tener toda la argumentación y una conclusión. ¿Esto quién lo dijo? Aristóteles. Estamos en el siglo XXI y son las bases de nuestra comunicación. También tiene que tener un estilo que es la forma como escribimos, el proceso semántico, sintáctico, usar bien las palabras, poner las frases bien, los argumentos ordenados. Tiene que haber una memoria, el proceso donde se aplican las técnicas de retención, expresión, el proceso donde se aplican las técnicas de manejo de voz y de gestos. Aristóteles, pues, también filosofó acerca del movimiento, explicando que el movimiento permite potencializar los discursos, potencializar lo que se quería para mover esos auditorios, que no, la persona no se debía de parar solamente a hablar ahí quietico, quietico, sin mover los ojos ni las manos ni caminar. No, el movimiento era lo que también le daba vida al discurso, y también escribió acerca del ser en sí, es decir, del yo interior, cuando yo hablo de mí, de mi ser en sí, y del otro, es decir, del que escucha. Y todo esto no lo apartó de que el discurso debía de producir felicidad y que debía de estar enmarcado dentro de toda la excelencia. Entonces, pues, hablando de oradores, no solo Aristóteles que hizo este gran aporte a la comunicación y a las relaciones públicas y a la planeación estratégica, pues también tenemos personajes muy importantes como Pericles, que utilizó toda la forma que Aristóteles le enseñó para gobernar y ser reelegido, y así se posicionó en su mandato en Atenas durante más de 30 años. Pero ¿por qué traigo a Pericles como un ejemplo? Porque a través de lo que él aprendió y del discurso, la argumentación, el análisis, el servicio de su mandato, él sí hizo un gobierno de más de 30 años con integridad, utilizando todo el parámetro democrático, y es tanto así que la historia lo recuerda como uno de los mejores gobernantes de esa época. Eh, Respecto a la comunicación, el Pericles fue uno de los más grandes oradores y estadistas junto con Demóstenes, y todo este bagaje de grandes filósofos que vinieron a engrandecer todo lo que es el orador, lo que es el escritor y lo que es el, el el enmarco del político, pero aplicando todas las técnicas que acabamos de ver, porque perfeccionaron toda su retórica y perfeccionaron toda su elocuencia. Y entonces, mis queridos estudiantes, estas primeras formas de comunicación y todo lo que pasó con estos filósofos, lo que vino fue a ser utilizado por los líderes políticos de toda la historia de la antigua Roma, de la antigua Grecia, de la antigua Roma, de todo lo que ha pasado hasta nuestros días, y gran cantidad de piezas de oratoria de alta calidad persuasiva la han utilizado nuestros políticos, quienes han estudiado, bueno, los que han estudiado, ¿no?, toda esa argumentación y la han puesto en práctica. Entonces es admirable cómo pasaron
Todas estas estrategias, todas estas directrices para ser la base fundamental de nuestro estudio científico, de nuestras relaciones públicas, y que vemos la historia. Ah, no, sí, cuando nos hablan de Platón, sí, ese man, uy, no, ya ni me acuerdo quién es, de Aristóteles, sí, por allá creo que fue un filósofo, pero miren mis estudiantes que hoy ustedes les he recordado los aportes tan importantes que ellos hicieron a los principios de las relaciones públicas, a los principios de la planeación estratégica, que es lo que utilizamos los grandes gerentes para fundamentar asertivamente toda la proyección. Después viene un racionalismo que basados en todo este desarrollo majestuoso de los griegos y de los romanos, pues a finales del siglo XVIII, que encontramos teorías de la comunicación, eh, encontramos teorías de la comunicación que son más retrógradas, porque la retórica de Aristóteles pues realmente fue invadida por la psicología, haciendo una división altamente diferente, y le daba otras características, independizó los propósitos de la comunicación. Todo venía desde Aristóteles, desde Platón y Aristóteles hasta el siglo XVIII, siendo utilizado en forma estratégica, pero la psicología cambió y dividió todos los conceptos dados, y al comunicarse ya con su nueva forma de pensar y haber separado las tareas intelectuales de las tareas cognitivas, de las tareas informativas, orientadas a la mente, pues las apartaron de las tareas, de la parte emocional, de la parte sentimental y de la parte persuasiva. La psicología separó totalmente lo que era la psiquis, lo que era el alma, lo que era el conocimiento, y este pensamiento distorsionó el concepto más integrador que nos había heredado Aristóteles, de la emoción, el conocimiento y la argumentación. Y esta separación, este dualismo, solo redujo el sistema comunicacional, desconociendo que desde Aristóteles se había formado como una integración total desde lo humano. Y aún peor, se llegó a entender que la enseñanza, de la aplicación de la comunicación por excelencia, es una acción realizada solamente de un emisor a un receptor en solamente dos vías: lo intelectual o racional, y lo sentimental y lo irracional. Y además de otras visiones parciales, pues esta corriente de pensamiento excluyó al entretenimiento como forma de aprendizaje, y colocó a los antiguos que nos habían enseñado eso, los colocó realmente en otra dimensión. Entonces, por eso digo que ya en el siglo XVIII toda esta comunicación que nos habían enseñado, y que realmente es lo que nosotros estamos aplicando hoy, entonces comenzaron a escribir los nuevos psicólogos, los nuevos filósofos, otras teorías, separaron todo lo que es el concepto humano, y realmente perdimos la esencia y el valor con el que Aristóteles, Platón, Sócrates intervinieron y expusieron toda su argumentación, sus emociones, sus sentimientos, el manejo del auditorio. Toda esa forma tan simple la vinieron a complicar.
y toda esta tendencia desde el pensamiento lineal, desde el pensamiento abstracto, pues la vino a colocar Descartes, René Descartes, que ya habíamos hablado de él, que fue el fundador de la ciencia moderna, reconociendo a la matemática como el lenguaje universal que permite la descripción de los fenómenos físicos, y creyeron que el desarrollo del lenguaje, de los lenguajes artificiales, pues incrementaría la precisión comunicacional, y sus postulados, pues aplicados a la cibernética, pues sí ayudarían a encontrar el camino de la comunicación moderna. Y sin embargo, estos pensamientos lineales, lógico-matemáticos, solo mostraban una parte de la realidad, que hoy la vemos mucho más compleja. Descartes, además de crear el método de la duda razonable, también formó el concepto dualístico de la clasificación de la conducta en razonada o involuntaria, es decir, en voluntaria o involuntaria, y puso la comunicación como una parte solamente mecánica del hombre. Y con todos estos paradigmas, el estudio, vinieron personas que comenzaron a estudiar las reacciones de las conductas sin importar los procesos internos. Y esta teoría no tuvo en cuenta lo que sucede en lo profundo de nuestras mentes, en el concepto, en la argumentación, en los estímulos, en las respuestas, en las emociones. ¿Por qué? Porque consideraban más importante el mensaje que la forma como se transmitía, tanto así que se llamaron corrientes que transmitían sin alma y, y apsicológicas, es decir, sin emociones, sin tener en cuenta todo esto. Y en la misma dirección encontramos que apareció toda la parte conductuista de la psicología. Buscaron encontrar las leyes que explicaran todas las relaciones biológicas, y tanto así que los procesos psíquicos que no son entendibles directamente por la conciencia se volvieron un estudio psicoanalítico, y el padre del psicoanálisis es Sigmund Freud. Es el pionero de las formas de estudio de las profundidades inconscientes del ser humano. El psicoanálisis se transformó pronto, muchachos, en una psicología profunda, con muchísima importancia para la comprensión de la psiquis humana a través de motivaciones inconscientes y afectivas. Y esto dio la base teórica de la escuela, que influyó tremendamente en la publicidad, en las relaciones públicas y en las comunicaciones desde la década de los 40 en adelante. Entonces, vale la pena recordar que del pasado, el aporte que nos hizo Sócrates, el aporte que nos hizo Platón y el aporte que nos hizo Aristóteles, porque ellos sí dejaron nuestras bases. Después de eso vino René Descartes, y terminamos en que después de Aristóteles vino esta época ciega, donde volvieron complicado lo que venía muy fácil. Entonces viene Sigmund Freud, que ya partiendo de la separación que habían hecho de la comunicación, este hombre, ¿qué hizo? Pues analizó que la psiquis humana era la que tenía la motivación inconsciente y afectiva, es decir, él volvió a tomar lo de Aristóteles de la emoción, la empatía,
y que todo ser humano inconscientemente tiene estas cosas. Y esto sirvió como la base de la teoría que influye sobremanera en la publicidad, las relaciones públicas y las comunicaciones, porque trata desde la psiquis, la influencia, y esta herencia o este análisis detallado no lo dio Sigmund Freud, porque el principio fundamental del método psicoanalítico fue la libre asociación a través del cual el analista puede interpretar los procesos inconscientes que provocan las conductas de las personas. Y este método que utilizó Freud, pues es una comunicación basada en el análisis de la información que el paciente brindaba en las sesiones que tenían con él, y él los psicoanalizaban y llegaba a la conclusión de que todo se debía a una actitud comunicacional que tenía, que era recibida eh, inconscientemente desde los seres humanos. Y toda esta ida y vuelta comunicacional psicológica pues se plantea entre el análisis y los pacientes que tenía signo Freud, y así este hombre, sin saberlo, nos dejó lo que hoy en día se utiliza desde el inconsciente del hombre para impulsar toda la mercadotecnia de nuestras empresas. Todo esta psicopatología de la vida cotidiana, pues dio el análisis sobre los gustos, el lenguaje, toda la comunicación, y Freud planteó en principio que existe un lugar no investigado hasta este momento llamado inconsciente, en donde se encuentran contenidos psíquicos que pueden salir a piel o al consciente, con unas técnicas que se utilizan, con unas palabras, con unos actos, y esta es la verdadera razón de las conductas de las personas, siendo la más relevante la comunicación. Para Freud el inconsciente pues es una parte psíquica especial con deseos y forma de expresión propios. Bueno, no les voy a detallar mucho lo de Freud, pero sí vamos a resaltar que la comunicación de las personas, según Freud, van totalmente ceñidas a estos procesos inconscientes, que entre el inconsciente y el consciente existe un espacio intermedio llamado preconsciente o zona de transición, y es que es donde están todos los deseos que salen rápidamente en el ser humano, y que además el preconsciente pues es el regulador de poner límites a las personas y también de hacer las propias leyes. ¿Por qué? Porque el inconsciente, en el inconsciente Freud estaba convencido de que todas estas fuerzas realmente afectan la personalidad y la conducta, y que todos los problemas emocionales pues surgen del conflicto entre el consciente y el inconsciente, y los deseos y las necesidades no suplidas del ser humano. Y esta teoría de Freud, muchachos, hasta hoy en día no ha sido rebatida ni quitada por ninguna otra persona. Por eso es que la publicidad, las relaciones públicas y la comunicación realmente sí son influidas desde los estudios de expertos del comportamiento humano, los deseos humanos, la asociación de colores, la asociación de imágenes, de sonidos, de los expertos en relaciones públicas, para llegar e influir asertivamente en todo el cliente externo, para que la compañía logre tener éxito y las ventas o los servicios que desea. Entonces, todo este yo se convierte en un regulador directo y controlador de
los impulsos de las personas y la comunicación puede variar su mensaje de acuerdo a ese análisis, a esas palabras, a esas estructuras que sacan las propagandas y todas estas técnicas utilizadas como fuentes de vitales para el manejo del marketing en nuestra época. Toda esta enseñanza del psicoanálisis pues es supremamente utilizada como en las disciplinas de la comunicación. Basta con ver la cantidad de avisos que en todos los medios siguen apelando a lo sexual en la búsqueda de llamar la atención o incitar a la compra del producto. Desde las connotaciones de las formas de una botella de gaseosa o de un desodorante, pues hasta el sentimiento de culpa de las amas de casa por utilizar productos de preparación instantánea e inconscientemente dice presente en todo momento. La escuela psicoanalítica fue la base teórica para el advenimiento de la publicidad motivacional y subliminal que revolucionaron eh, toda la década desde los años 50 hasta nuestra época, muchachos. Entonces, vamos a... voy a dar la palabra a... voy a dar la palabra. ¿Tienen preguntas, muchachos? Ay. Yo quiero decir algo. Liliana, a ver. Sí, señora, gracias. Bueno, hay un libro que me gusta Lilianita, creo que mucho, soy yo. que me lo leí Ya. hace mucho tiempo, pero me lo estoy volviendo a leer. Sí, Eh, ¿Ahí me escuchas? Listo. sí te Entonces, estoy ¿qué dice ese escuchando. libro? A modo de, digamos que como resumen, dice que las ventas, bueno, el cliente en este caso, tiene tres modos de compra. ¿Cuál sería? El primero es la parte reptil, que es la parte del inconsciente. La Sí, segunda es la parte señora. emocional y la Sí. tercera y última sería la parte racional. Nos explica el libro. Entonces nos dice que el 75% de las ventas son inconscientes. Ajá. Entonces, a veces los vendedores tendemos a pensar que de pronto el cliente está racionalizando al momento de comprar, pero resulta que no, lo hace es a modo de impulso, la mayoría de veces, ¿verdad? Entonces, a modo de anécdota, la mayoría de mi experiencia laboral ha sido en la parte comercial. Entonces, en cuanto a ventas presenciales, uno debe tener mucho cuidado que como reto realmente están todos los sentidos del cliente en juego, ¿no? Que el cliente puede sentir el producto, quiere tocar el producto, quiere ver el producto, también se fija también en el momento de verdad. Desde un inicio entra a la empresa, ya se está fijando en cómo está organizada la empresa, qué colores tiene. En cuanto al asesor, obviamente se fija en cómo está vestido el asesor, bueno, también en el tema de los Sí. gestos, o en cuanto al olfato, el olfato también influye mucho en la parte psicológica si el cliente se quiere convencer, si uno quiere convencer al cliente más rápido, y la intuición, pues en este caso es como uno de los principales porque ahí es cuando se va a dar cuenta si en efecto quiere comprar o no. Bueno, ahora en cuanto a temas de venta teléfono, es aún más complejo, pienso, de pronto porque solamente está un sentido en juego, que sería el oído. Entonces, debe tener mucho cuidado en qué es lo que se dice y cómo se le dice al cliente. Que yo trabajé en un call center y nos recalcaba mucho la parte de la sonrisa telefónica. Entonces, eso juega un papel muy importante porque el cliente va a sentir qué actitud tienes, si estuviste, si desayunaste hoy, si no, porque va a sentir en la voz si te siente cansada. Entonces son cosas que el cliente se da cuenta, perdón, y por supuesto si uno está en una postura buena, el cliente también se va a dar cuenta. Si uno está así desparramado en la silla, el cliente lo va a sentir en la voz. Eso es lo que aprendí a grandes rasgos. Entonces también en el momento de redactar un correo, es bien importante cómo se redacta un correo tanto para el cliente como para el jefe, ¿sí? Entonces, te puedo decir, esto me lleva a recordar una jefe que yo tenía. Ella tenía muy mala redacción y mala ortografía. ¿Qué pasó?
Ya te imaginarás, profe, que al momento de que nos comunicaba algo a través del correo electrónico, se generaba como ciertos filtros que obviamente muchos de nosotros no entendíamos y se creaba ya la mala comunicación. Entonces, si esto llega desde un jefe, imagínate la falta de comunicación que hay dentro de todo el grupo, no hay asertividad. Entonces, esto afectaba bastante tanto la relación del grupo y también pues la comunicación en sí. Eso es lo que tenía para aportar, profe. Eso que es bien importante, lo que tú decías, tanto en la parte de comunicación verbal, no verbal y por supuesto escrita, que de ahí se desatan muchas cosas y también la parte de cómo uno entiende, porque para una persona puede significar algo, una cosa, y para otra persona otra cosa. Entonces eso tiene que jugar mucho en esos papeles. Gracias, profe. Muy bien, Liliana. Paulita, Sí, profe, acá estoy. qué milagro, Paulita. Ay, profe, qué pena, es que hace 8 días tuve un imprevisto. No, un imprevisto, tenía demasiado trabajo y no pude conectarme. Pero aquí estoy, profe, no me pierdo las clases. Te extrañé mucho, te mandé saludes con Samara y con Liliana. Sí, sí me dijeron mis compañeras, profe, sí, señora. Bueno, Paulita, con base en lo que escuchaste hoy, ¿qué aplicas tú en tu jardín? Mm, Profe, yo creo que la mayoría en todo, lo que no sabía, profe, era lo de Sigmund Freud en la comunicación. Yo estudié hace bastante tiempo algo de enfermería y pues nos daban demasiado lo del psicoanálisis con Freud y todo eso. Yo pensé que él se basaba mucho más en la parte de medicina y lo de la psicología. O sea, para mí esto es nuevo de que digan que está en la comunicación, me parece que es nuevo porque tenía otra visión de Sigmund Freud, porque pues en la enfermería era siempre, bueno, que el psicoanálisis, creo que él era el del castigo-estímulo, no sé si estoy mal, profe, de la Sí, cajita de la sí, rata y todo eso. Y yo lo veía más, era por sí. ese lado. Entonces hasta me sorprendió escuchar de que Sigmund Freud tuvo inicios pues como para las relaciones públicas, para la comunicación y todo este proceso. Pues sí, imagínate, porque como este es el primer hombre que estudió el psicoanálisis, entonces ahí encontró que los seres humanos tenemos un inconsciente. Él fue el de esa teoría, el inconsciente, el semiconsciente y el consciente. Y desde el inconsciente, como decía Lilianita, entonces se lleva al hombre a tomar decisiones que de pronto en la conciencia no tomaríamos. Y este análisis, este psicoanálisis realmente es utilizado en todas las disciplinas de la comunicación. Liliana, tú decías que desde el call center les enseñaban a la risa, a sonreír. Explícanos eso, por favor. Así es, profe. Ahí nos decían que para que el cliente se sintiera como más ameno con la conversación y conectara con la conversación, debíamos hablar de manera entusiasta, que el cliente sintiera esa conexión Exacto. y se sintiera como emocionado el producto que estaba a punto de comprar. Que si uno no llegaba a conectar con el cliente, entonces el cliente se iba, que pues es muy difícil mantener al cliente, digamos que concentrado en la llamada, que se puede distraer fácilmente. Entonces uno tiene que estar ahí vocalizando muy bien, sonriendo, literal sonriendo, que esto ayuda bastante. Y, y decía un conferencista que contrataron en la empresa, nos decía, ustedes sonrían, a pesar de que tengan un mal día, sonrían. Si sientan un poco forzada la sonrisa, automáticamente se va a hacer natural. Entonces, es verdad y bueno, ahí se aprendió bastante en el call center porque uno tiene que jugar mucho con la voz, las dinámicas, todo. Aún me cuesta, lo estoy trabajando, pero es bien interesante estudiar ese tema del manejo de la voz para convencer al cliente.
Y no se les olvide, mis estudiantes, que les he dicho que deben de aprender a desarrollar una postura empática y más, pues en lo que tú realizabas, tener empatía con todas las personas con las que nos relacionamos es importantísimo para poder trabajar en equipo y conseguir las cosas que queremos. Entonces, bueno, increíble esto. Muchachas, les quiero hablar. ¿Ustedes por qué no realizaron el foro? Profe, el foro. ¿El de la película? Sí, Pirili. Sí, señora, sí lo realizamos. Yo creo que fue una de las últimas que lo publiqué, pero lo publiqué en la parte de planeación estratégica, porque pues vi que todos nuestros compañeros lo publicaron en ese foro, entonces preferí hacerlo en esa materia. No sé si de pronto afecten algo, profe. Pues lo que sucede es que esta materia yo ese foro lo utilizo para llevar a mis estudiantes a que hagan un análisis introspectivo y aprendan a argumentar y a aprovechar en forma muy práctica varios elementos que hay. Pero entonces lo puse en las materias, en todas las materias que estoy, y en relaciones públicas quedé que ustedes no hicieron nada, chinas. No, profe, pues yo dije, no, si ya están los dos, pues me pareció como muy redundante. ¿Y con quién Ahí lo sí de pronto fallé hiciste? en la comunicación. Señora, ¿Y con quién lo desarrollaste? con Paula y con Samara, las que estamos Las siempre tres, en la profe. clase, profe, Y de las tres relaciones lo públicas. subieron por planeación. Sí, señora, yo fui la única que lo Tan- subí y ahí en el documento dice el nombre de las tres. De los- ¿Y cuándo lo subieron? Eso fue Hoy. hoy, pero no recuerdo a qué hora, Ah, hoy. Bueno, entonces en hablemos. la mañanita. Muy bien, hablemos un poquito de eso. Listo. A ver, ¿está Samara? Es que no la veo. No, profe, se fue, no, seguramente le está fallando el internet en este momento. Bueno, solamente tengo a Paula y a Liliana, no más. Sí, profe. Bueno, muchachas, ¿cómo les pareció a ustedes ese video? Profe, pues la verdad, muy interesante. O sea, al principio, pues como que uno dice, ay, no, esta película como que no es lo mío, así. Pero luego la trama lo va envolviendo a uno, Ujú. Sí. porque sí fue muy interesante, la historia también, la cultura, fuera de la cultura, los paisajes tan bonitos que se veían. O sea, todo eso lo fue envolviendo a uno en la película. Sí, Bueno, uno se conecta y emocionalmente, profe, realmente al inicio me pasó lo mismo que Paula, yo dije, juzgué al libro por su portada, dije, no, esta película se ve un poquito vieja, y ya después cuando alzó al niño y se orinó, ahí me empecé a reír, yo dije, esta película va a estar chévere. Y no, en efecto, ya cuando empezó el crecimiento de Tama y todo lo que tuvo que vivir, lo que aprendió, los personajes que lo rodearon, fue una historia muy, muy bonita y me disfruté hacer ese trabajo porque fue como una introspección, lo que tú dices, y uno llega como a conectarse con el personaje y a ponerse en los zapatos del personaje y saber qué es lo que sentía en ese momento, tanto a nivel interno como externo. ujú. ¿Cómo lo desarrollaron? Cuénteme cómo fue la experiencia de trabajar en grupo las tres. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues yo puse la batuta, cogí la batuta y dije, bueno, chicas, pongámonos todas a hacer el trabajo individualmente y ustedes me pasan sus aportes y yo realizo toda la redacción. Así fue, en efecto, pues cada uno hizo su trabajo por aparte, fueron muy buenos aportes, me encantó que cada una como que tenía cosas distintas por aportar y no fue como lo mismo, entonces eso me gustó, que pude complementarlo muy bien y bueno, así quedó muy, muy bien a mi parecer. Pero ¿en qué momento se integraron las tres para solamente tú decidiste sacar el resumen de los dos aportes con el tuyo, el tercer aporte, o en algún momento se reunieron y discutieron cada pregunta con base en lo que cada una había escrito? Nosotras tenemos un grupo en WhatsApp, las tres, Ujú. Sí. apenas nos vimos la película,
Entonces yo les comenté a ellas de qué se trataba, porque pues fui como creo que la primera que la vi, y bueno, entonces ahí ellas se la vieron, en efecto ahí todas empezamos como a comentar sobre la película a grandes rasgos, no hicimos el ejercicio de mirar pregunta por pregunta, pero sí nos pusimos juiciosas a comentar sobre la película, comentamos como los principales actos de la película, para que así pudiéramos conectar un poquito más en cuanto al trabajo. Muy bien. ¿Y cuál fue tu sensación, Paula? No, profe, pues estuvo bien, así como Liliana, sí, Liliana fue en este caso fue la que nos dirigió a nosotros. Yo vine a ver la película hasta el día de ayer, profe, porque le digo, tenía mucho trabajo y hasta ayer tuve tiempo de verla, pero sí es verdad lo que dice también Liliana, estuvimos hablando de la película, qué nos parecía y cuál era el punto de vista de nosotras antes de ver todas las preguntas, como para saber si estábamos empapadas del tema. Cuando ya empezamos a ver las preguntas, pues ya dijimos, mire, esto va por este lado. Pero sí fue todo. Señora. ¿Qué te aportó? ¿Qué me aportó? Pues primero mucha enseñanza, porque, profe, la verdad uno no se fija en escuchar a las personas, como lo hizo Johnny Lingo, que supo escuchar a Tama, o sea, lo vio cuáles eran sus necesidades, y eso muchas veces nosotros lo pasamos por alto. O sea, uno siendo gerente de esto, bueno, tiene uno un mal día, pero a uno de verdad como gerente no le importa eso. Uno lo que importa es que sean productivos, pero no le importa de por qué viene la persona así, y eso creo que lo hizo Johnny Lingo con Tama, supo escucharlo, supo comprenderlo, por eso le ayudó a superar todo lo que estaba pasando. Eso me pareció muy interesante, cosa que deberíamos hacer nosotros en nuestra vida diaria. Liliana, ¿con cuántas vacas crees que valdrías tú? Uy, qué pregunta tan fea. No. Así sea por 1000 vacas, no. Pero tan directa. Sí, totalmente. No, profe, muy mal ver ese tipo de cosas, pero son culturas que se ven a diario, ¿no? Que pues que uno ve a nivel exterior, y es muy triste encontrarse con ese tipo de culturas. Uno lo respeta en efecto, pero son cosas que tienen que cambiar con el paso del tiempo, porque no está bien, se está desprestigiando a la mujer, se ve a la mujer como si fuese un trofeo, como si fuese algo de trueque, algo a cambio. No debe ser así, profe. ¿Y tú crees, ustedes, muchachas, creen que ese valor a la mujer solamente fue en esa época de la película, o qué piensan? No, profe, yo viendo eso casi no ha cambiado. Yo he visto un programa en TLC que dice Todo en 90 días, no sé si lo han visto, o Casarse uno en 90 días, es de diferentes culturas, de diferentes países, la gente que se conoce por internet, y ahí hay una pareja, es que no me acuerdo de dónde es él ni ella, pero el papá de la pelada le pidió a él que a cambio de casarse tenía que darle ciertas cosas para que ella pudiera casarse con él. Y estamos supuestamente en el siglo XXI, y eso lo de Tama fue hace muchísimo tiempo. Entonces, pues no sé, que no hemos cambiado en nada, o sea, no se ha cambiado, no se nota la diferencia. Es increíble, pero mis amadas estudiantes, imagínense, estamos en el siglo XXI, 2020, y hoy en día, en este momento, si nosotras viviéramos en Tailandia, en una de esas culturas, de esas, no, y es que ya son ciudades, cuando el hombre va a pedir el matrimonio a la mujer, tiene que llevar, hoy en día no son 20 vacas, tiene que llevar vacas más un buey, y tiene que entregar aproximadamente, si es extranjero, tiene que entregar más o menos $15,000 más un buey y 15 vacas. No. Aparte de eso, tiene que llevarle regalos a todos los miembros de la familia, tiene que
hacerles un mercado súper guau guau. Y si es de la tribu, entonces sí le bajan el requisito, pero las niñas no se quieren casar con muchachos domésticos porque en esas culturas, como ya hay televisión, como ya pueden tener acceso un poquito al mundo exterior, las mujeres quieren salir de ahí porque no tienen voz y no tienen voto. Y estamos hablando del siglo 2020. Es por negociación también. Los papás hacen los trueques con las hijas y desde chiquitas las dan en compromiso de matrimonio y las casan muy desde los 12 años y estamos actualmente. Entonces, parte de ver esta película es llevarnos a que las prácticas, primero, no han cambiado. Segundo, cuánto valemos como seres humanos y sobre todo como mujeres, que se nos ponga un valor nominal en dinero o algo equivalente. Tercero, ¿qué aportes puedo tener yo para no cometer los mismos errores? Y desde la parte de vista gerencial, Johnny Lingo nos da una herencia increíble, pausado, tranquilo, analítico. Él nos transmite el no juzgar de una, sino tranquilizarse, como tú decías, Paula, mirar la historia, mirarle el antecedente, motivarlo. Aparte de eso, lo esforzó a través del trabajo a superar los miedos, lo esforzó a enfrentarse a lo desconocido y dejó un legado, el valor de una promesa, el valor de lo que debe ser la palabra en nosotros los seres humanos, y quería que con esta película primero se oxigenaran, que vieran otro punto de vista diferente, que se valoraran y que aprendieran a ser las futuras estrategas y gerentes que realmente Colombia necesita. Las quiero mucho, mis estudiantes. Mañana ya queda en la plataforma la evaluación número 2. La pueden realizar a partir de mañana en la noche, porque me dijeron que mañana me la dejan ya en la plataforma. Comienza mañana en la noche y termina el 16, si la memoria no me falla, pero es para que estén atentas. Es la segunda evaluación, mis estudiantes, de todas las materias que tengo. Si están en planeación, también está la fecha igualita para planeación, ¿ok? Ok, listo, señora. Muchísimas Mis gracias. estudiantes, las amo mucho. Que el Señor las bendiga. Saludes a Samara, que tengan una hermosa semana y que se diviertan. Gracias, Muchísimas profe, gracias, lo profe. mismo. Dios te bendiga. Juiciosas. Chao, mis Sí, señor. estudiantes. Chao, profe. Chao.